Por ello, es importante que desde la fase de monitoreo en el terreno y en particular cuando se produzca un desacuerdo entre los observadores de las partes, el observador internacional se enfoque más allá de la descripción del incidente sobre una serie de preguntas claves relativas a las circunstancias y alcances del incidente. A. ¿Es el incidente relevante para el cumplimiento del acuerdo y de sus protocolos? Y de ser así, ¿cuáles son los compromisos afectados? B. En caso de que el incidente represente un incumplimiento, las circunstancias indican que fue un incumplimiento deliberado o involuntario. C. En caso que el incumplimiento fue involuntario, ¿a qué circunstancias se debe y qué medidas se pueden tomar para que estas circunstancias no se repitan? D. En caso de que el incumplimiento haya sido deliberado, ¿qué carácter tiene esa valoración individual o colectiva cometido por subordinados sin orden o por mandos? ¿Carácter excepcional o sistemático con alcances mayores o menores para el cumplimiento del acuerdo? A partir de esas aclaraciones, el observador internacional podrá determinar el grado de consenso entre las partes con respecto al incidente. En la mayoría de los casos, habrá consenso en el seno del equipo local del MMIV. Cuando subsisten diferencias, estas se relacionan sobre todo con la valoración de la gravedad de la violación. Para dirimir esas diferencias de valoración, los equipos locales remiten su informe a la instancia regional. De mantener las diferencias entre la instancia regional, esta remite el informe a la instancia nacional, quien resuelve de manera definitiva. Protocolo del capítulo de monitoreo y verificación. Mandato del MMIV del acuerdo del cese al fuego y de hostilidades bilateral y definitivo CFHBD y dejación de las armas DA. Mandato del mecanismo de monitoreo y verificación MMIV para el acuerdo CFHBD y mandato del componente internacional del MMIV CIMMIV para la dejación de las armas entre el gobierno nacional y las FARC-EP. El gobierno colombiano y las FARC-EP acuerdan constituir el mecanismo de monitoreo y verificación MMIV para el cese al fuego y hostilidades bilateral y definitivo CFHBD y proponer funciones al componente internacional del MMIV para la verificación de la dejación de las armas enmarcados en el Acuerdo General para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera del 26 de agosto de 2012 y en función de lo establecido en el Acuerdo del Cese al Fuego y Hostilidades Bilateral y Definitivo y Dejación de las Armas. Su instalación se efectúa de acuerdo a las condiciones definidas por el Gobierno Nacional y las FARC-EP. El seguimiento al MMIV es acordado entre el Gobierno Nacional y las FARC-EP. Propósito y alcance. Hacer seguimiento al cumplimiento del acuerdo de cese al fuego y hostilidades bilateral y definitivo y dejación de las armas y resolver los distintos factores que puedan poner en riesgo el CFHBD y DA. Dirigir recomendaciones al Gobierno Nacional y a las FARC-EP ante posibles violaciones o incidentes relacionados con el mencionado acuerdo. Respecto a la dejación de las armas, el componente internacional del MMIV, CIMMIV, la verifica en los términos y con las debidas garantías establecidas en los protocolos del acuerdo. El MMIV identifica y analiza de manera imparcial hechos que presuman incumplimiento, amenaza o violación de los compromisos establecidos por el Gobierno Nacional y las FARC-EP sobre las reglas que rigen el CFHBD, los dispositivos en el terreno y las medidas de seguridad, teniendo como base el acuerdo del CFHBD y DA, sus anexos y protocolos, así como informar al Gobierno Nacional y a las FARC-EP sobre el resultado de sus labores. Las funciones de monitoreo y verificación se realizan en todas las instancias del MMIV. Las instancias regionales y nacional pondrán énfasis en la verificación y la instancia local en el monitoreo. El MMIV inicia sus labores una vez se haya llegado a la firma del acuerdo final y funciona por un periodo de 12 meses que pueden ser prorrogados a petición del Gobierno Nacional y las FARC-EP. El MMIV no porta armas y goza de plenas garantías de seguridad de acuerdo a los establecido en los respectivos protocolos, principios y pautas generales. El MMIV actúa bajo los principios de respeto, de la imparcialidad en sus procedimientos y recomendaciones, así como bajo el principio de transparencia en el cumplimiento de sus funciones y el de no discriminación por razones de género. El Gobierno Nacional y las FARC-EP se comprometen a cooperar con el MMIV para asegurar la libertad de movimiento y
de las y los integrantes del MMIV, así como proveer y facilitar el acceso a los lugares según lo pactado en el acuerdo de CFHBD y DA, para el desarrollo seguro y eficiente de sus responsabilidades. Composición del MMIV. El mecanismo está integrado por hombres y mujeres del Gobierno Nacional, de las FARC-EP y del componente internacional CI-MMIV. El componente internacional CI-MMIV es una misión política de la ONU integrada por observadores no armados de países miembros, principalmente de la CELAC. Preside en todas las instancias del MMIV y está encargado de dirimir controversias, presentar recomendaciones y generar reportes según el presente mandato que le ha sido otorgado con el objetivo de garantizar y brindar imparcialidad y transparencia al acuerdo CFHBD y DA. El MMIV consta de una instancia del orden nacional, 8 instancias regionales y unas instancias locales de monitoreo desplegadas en cada una de las zonas veredales, transitoria de normalización ZVTN y puntos transitorios de normalización PTN acordadas por el Gobierno Nacional y las FARC-EP. La instancia nacional cuenta con un grupo de conducción conformada por 2 delegadas o delegados internacionales, 2 del Gobierno Nacional y 2 de las FARC-EP. Las delegadas o delegados del Gobierno Nacional son un representante civil y un representante de la fuerza pública. Los delegados internacionales serán comunicados a las partes por el representante especial del Secretario General para Colombia. El número de integrantes de la instancia nacional es determinado de acuerdo a las necesidades de tipo administrativo, logístico y operacional. Su sede es la ciudad de Bogotá, sin perjuicio de que pueda sesionar en otra ciudad. Las instancias regionales del MMIV cuentan con un grupo de conducción compuesto por 2 delegadas o delegados internacionales, 2 del Gobierno Nacional y 2 de las FARC-EP, cada una. El número de integrantes de la instancia regional es determinado de acuerdo a las necesidades de tipo administrativo, logístico y operacional. Las instancias regionales tienen sede en las siguientes 8 ciudades: Valledupar, Bucaramanga, Medellín, Quibdó, Florencia, Villavicencio, Popayán y San José del Guaviare. Las instancias locales del MMIV cuentan con un grupo de conducción compuesto por 2 delegadas o delegados internacionales, 2 del Gobierno Nacional y 2 de las FARC-EP. El número de integrantes de la instancia local es determinado de acuerdo a las necesidades de tipo administrativo, logístico y operacional, así como de las características del área, número de personas a monitorear, topografía y factores de riesgo en cada una de las ZVTN y los PTN. Las instancias locales tienen sede en cercanía a las zonas veredales transitorias de normalización ZVTN y los puntos de tránsito de normalización PTN. La reglamentación interna del MMIV es acordada por su instancia nacional una vez inicie sus funciones. Cada componente del MMIV puede hacer los cambios de personal cuando las circunstancias así lo requieran. El MMIV tiene articulación con las comunidades, organizaciones sociales, políticas y con la institucionalidad del Estado en lo local, regional, nacional, las cuales pueden contribuir en su labor aportando información, ayudando en la difusión de sus informes a la opinión pública y presentando propuestas y sugerencias. Funciones de la instancia nacional: asegurar el despliegue de las y los monitores y verificadores en los tiempos y áreas establecidos en el acuerdo de CFHBD y DA. Coordinar el mecanismo en lo nacional y supervisar las actividades de las instancias regionales y locales para asegurar el buen funcionamiento interno del MMIV en todas las instancias. C. Analizar y verificar los hechos que presumen el incumplimiento al acuerdo del CFHBD y DA con sus protocolos y anexos correspondientes. El CI-MMIV de la instancia nacional verifica el proceso de la dejación de armas. D. Dirimir los casos en los que existe un desacuerdo entre los componentes del MMIV para proferir las recomendaciones correspondientes, función que queda en cabeza del componente internacional. E. Verificar la veracidad de los informes recibidos de las instancias regionales, de las comunidades, de las autoridades civiles y de otras fuentes de información a nivel nacional y regional relacionados con presuntas violaciones o amenazas contra el acuerdo de CFHBD y DA. F. Orientar a la instancia regional de verificación sobre tareas de verificación de hechos que constituyan presuntas violaciones o amenazas al acuerdo de CFHBD y DA, así como las recomendaciones acordadas en la instancia nacional. G. Mantener informada
al Gobierno Nacional y las FARC-EP y recibir recomendaciones emanadas por este mismo relacionadas con su misión de monitoreo y verificación. H. Apoyar las actividades, funciones y diseños de nuevos protocolos y anexos que puedan ser creados por el Gobierno Nacional y las FARC-EP en el marco de sus labores de monitoreo y verificación. Asimismo, genera nuevos protocolos y anexos que considere necesarios para el cumplimiento de sus funciones. Y realizar las tareas de comunicación estratégica hacia la población a nivel nacional y orientar a las instancias regionales y locales en los aspectos que sean necesarios, garantizando el posicionamiento del mecanismo y su transparencia. J. Realizar la recepción de información pertinente al acuerdo de CFHBD y DA que le sea suministrada por el Gobierno Nacional a las FARC-EP y otras fuentes, garantizando su adecuada protección y archivo. K. Cumplir cualquier otro deber que le sea asignado en el acuerdo final por el Gobierno Nacional y las FARC-EP, teniendo en cuenta el mandato del CI-MMIV.